Casi siempre es difícil encontrar un muy buen anime de terror, así que como es bastante difícil vamos a hablar de uno bastante malo. Y en este caso, Osama Game reúne todos los requisitos para hacer un buen anime de terror, pero lamentablemente parece más comedia. Osama Gate Animation tenía todos los elementos para hacer un excelente anime de terror. ¿Qué quiero decir con esto? Una historia relativamente interesante, un formato de juego de supervivencia que estaba bastante de moda en esa época, a días actuales también creo yo. Asimismo personajes, si bien no carismáticos, como que interesantes, curiosos, un nivel de crudeza bastante amplio para lo que querían mostrar. ¿Y qué pasó? Pues el anime te pedía a gritos, tómame en serio espectador, tómame en serio taco promedio, y resulta de que no valía la pena tomarlo en serio, es decir, era como un chiste barato de un payaso que dice soy gracioso o estoy bailando, por favor ríanse, háganme caso, algo así era Osama Game. Esta historia sigue al buen Nowaki Kawasana, quien acaba de transferirse a una nueva escuela muy lejos del lugar donde él solía vivir. Cierto incidente en su viejo colegio hizo que ahora tenga miedo de conocer a nuevas personas y sobre todo entablar lazos de amistad con ellos. Y lamentablemente no parece dispuesto a contarnos un poco más del porqué de esto, pero todo va a cambiar cuando la clase recibe un mensaje misterioso que insta a los alumnos a cumplir varios retos. Son mensajes de El Rey. Y como en el popular juego del Rey, él da órdenes de todo tipo, desde las más inocentes hasta las más vergonzosas. Aquí viene el problema, porque van a haber duros castigos para quienes no cumplan estas terribles órdenes. No te niego que la serie entiende cuál es el concepto del terror. El meollo del asunto es que lo aplica a la mala, es decir, el nivel de producción para las escenas es paupérrimo y digamos que se siente como es que te obligan a ir a esa situación y como que tienes que sentir la empatía de no, qué miedo, que esto es lo otro, cuando no hay una construcción real de la escena. Esto Osama Game lo entiende bastante bien, pero confunde la desesperación con la falta del sentido común. Durante toda la historia, los adultos resultan un bonito adorno navideño que se coloca solamente en una situación especial en la escena y luego no tienen absolutamente nada que ver. Brillan por su ausencia. Esta serie parece que cuestionara nuestra inteligencia y sobre todo sobre los diversos actos de los personajes. En algunas ocasiones logran reflejar la desesperación y el miedo a morir, pero hay otras situaciones en las que uno se pregunta, a ver, si su chompa se está quemando, usted señorita que ni siquiera la trae bien puesta, ¿por qué no se la quita? ¿O por qué no ese personaje que está ahí está viéndola con una botella de agua en la mano y no hace absolutamente nada? Este es el principal problema que tiene Osama Game. Y acá hay otro problema mucho más importante, es que no te has suscrito a este canal de YouTube. ¿Qué estás esperando, hijo mío? Apúrate, es la sensación. Apúrate, apúrate, vamos, no pierdas tiempo que empieza a darte el rey órdenes. Y como rey te digo, suscríbete a este canal, sígueme en las redes sociales y sobre todo en TikTok. Y aquí tenemos que resaltar algo puntual, no todo es culpa de la historia tiene sus huecos argumentales como cualquier película de terror promedio, que evitan comentar algunas cosas como para que no se pierda el sentido, ya se entiende y se respeta. Pero ¿qué pasa acá? El anime, digamos que teniendo el factor audiovisual tranquilamente puede poner una música, digamos que tétrica, de suspenso, de impacto y quizás construir mejor las escenas, quizás un poco más de planos de detalle y esas cuestiones, pero no, acá todo es demasiado plano, el soundtrack no ayuda y los gritos desesperados de los alumnos porque no quieren morir pero no hacen nada y que no hay policías y que no hay nada, es chiste barato. Las escenas de terror, entre comillas, están terriblemente logradas. Partamos por lo básico. El miedo se define como un esquema de supervivencia. Se puede asumir que el terror sobreviene cuando el miedo ha superado los controles del cerebro y ya no puede pensarse racionalmente. Pero senpai, yo he visto Osama Game y yo veo que los personajes sí tienen esta onda de que no tienen sentido común por parte del miedo. Exacto, tienes razón, pero como acabamos de ver en esta escena, se siente como que sobreactuado, no te lo comes, la escena está pésimamente lograda. Ahora veamos un clásico que funciona perfectamente sobre el miedo. どうしたんだろう。
Y aquí es donde vemos la gran diferencia entre saber armar una escena y no. Ambas son historias completamente paupérrimas en el aspecto que son poco creíbles. Ambas son escenas irreales. ¿Cómo cuernos puedes pensar que te vas a matar con un paraguas? Esta escena tan icónica, tan memeable porque es ridícula como tal, pero la escena está tan bien hecha que te genera esa sensación de miedo, de perturbación, se te hace chinita la piel porque wow, tú no te lo esperas, no es necesario gritos extremos, simplemente una excelente construcción, movimientos de cámara entre comillas, bastante bien logrados y la escena transmite bastante fuerza, pero en cambio la escena de Osama Game, o sea, también es ridícula, sí, pero el punto es que no te genera nada. Es como que lo ves y wow, ya, sí, personajes gritando y ya está. En el otro lado ni siquiera hay un grito como tal, es simplemente ese camino, esa ruta en lo que va cayendo y se produce todo lo que ya sabemos. Otro problema que encontré con el anime es que en mi investigación resulta de que este anime adapta 3 arcos argumentales propios a 3 mangas completamente distintos pero de una misma historia. Durante la mitad del anime se nos presenta una historia en base a un salto temporal al pasado, con solamente 3 o 5 minutos dedicados a la historia actual y luego estamos recordando las aventuras del buen Nuaki en su antiguo colegio. Luego siguen de largo con la historia original pero ignoran completamente el pasado del antagonista y la dejan en un estado de que, uy, ella parece que sufrió y nos muestra un picadillo muy breve de lo que ella tuvo que sufrir, entre comillas, para convertirse en la persona cruel y despiadada que es. Ojo aquí, que las historias estén mal adaptadas no significa que las historias sean perfectas, sean joyas o estén recontrapulidas. También tienen su serie de deficiencias que es natural en las historias de terror. Es complicado armar una historia de terror sin caer en lo exagerado, sin caer en lo ridículo y lograr transmitir esa sensación. Hoy en día evidentemente a uno casi nunca le da miedo una escena de terror, ya sean películas, manga o anime. Pero cuando está bien hecha la escena te perturba, te hace sentir cositas y ese es el gran logro que podemos ver. Todas poseen el mismo intento de terror, pero termina fracasando por seguir una misma línea, una desesperación forzada. La idea es bastante buena, pero la ejecución carece completamente de calidad. Salvo Osama Game Origin, la historia que nos cuenta el primer juego del rey, el resto de mangas repiten el mismo patrón. Un grupo de estudiantes se mueren porque juegan al juego del rey o porque no quieren jugar al juego del rey. Los padres no existen, no nos importa que nuestros hijos se hayan muerto, no hay una denuncia policial de por medio, no hay reportes en las noticias, no hay absolutamente nada. Las autoridades digamos que ponen ciertas restricciones, pero eventualmente son completamente ignoradas por los escolares de ingreso a lugares sumamente importantes para la historia. Es decir, jóvenes de 16 años agarran de tontos, de babosos, de sonsos a adultos mayores. El argumento de Osama Game está motivado, es decir, sigue adelante por ciertos elementos. Podemos decir que son la sangre, los gritos, el sexo, las conveniencias de guión, la falta de adultos y la desequilibrada vida del protagonista y sus compañeros. El terror que se refleja en esta historia es tan cuestionable como lo plano que resultan ser los personajes. Así que ya saben, amigos míos, este Halloween no vean este anime de terror porque realmente es completamente aburrido, soso, chistoso, burlón, porque realmente no tiene nada de interesante o atractivo. Es una historia sosa y boba en muchos aspectos. Yo asumo que este anime debe tener su pequeño fandom y lo respeto. A veces por una waifu defendemos a capa y espada una porquería, yo lo respeto y lo entiendo. Lo que no puedo entender es cómo es que has llegado hasta el final de esta opinión antipopular, esta opinión incómoda, antipática y no te has suscrito a este canal. Suscríbete de una vez, hijo mío. Aprovecha. Suscríbete y déjame un comentario insultándome porque he golpeado tu anime favorito. Vamos, déjalo. Y si no te fue suficiente con dejarme tu brillante opinión porque este anime es una joya, adelantada a su época, incomprendida, sígueme en las redes sociales y ahí te voy a atender, te voy a responder personalmente. Yo respondo todas mis redes sociales. Y como dije, ¿cuál es tu anime de terror favorito y cuál es el que más sueño te ha dado? En mi caso, este es el que me ha dado sueño. En un próximo video veremos mi anime de terror favorito.